Hoy especialmente recordamos a los santos Joaquín y Ana, abuelos, ancianos de Jesús. Un tesoro realmente para nosotros, sobre todo aquellos que cuentan con la presencia de sus abuelos. Y sus abuelos encuentran en sus nietos también un tesoro, algo precioso, con la que se inicia prácticamente la Eucaristía. Hablamos a Dios como aquel fuera de quien nada tiene valor ni santidad. Y le pedimos que nos ayude a usar los bienes pasajeros de este mundo para llegar a Él. Hay un poeta y artista surero que le gusta mucho la milonga, el estilo, la payada, no lo voy a nombrar para no hacer propaganda, que desde que era chico me impactó con sus versos y me ayuda también a darme coraje para esta conversación. Homilía es conversación, diálogo. Si a los reyes da grandeza el sentarse sobre el trono, puedo también darme tono yo a pesar de mi pobreza, y a no agachar la cabeza de hombre libre y vagabundo, porque hay un sentir muy profundo que me llena de consuelo, y es que al sentarme en el suelo, yo me siento sobre el mundo. Nosotros hablamos mucho de tesoro. Quizá el novio a la novia no le dice tesorito, pero en el fondo de su corazón sí, y viceversa. Ni perla o perlita es un nombre propio, pero en el fondo lo es. Y de hecho, en el Evangelio hay muchas veces Jesús hace referencia al tesoro, con aquella frase que es tan importante para comprender todo lo que el Señor nos ha querido decir hoy. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y no es que Jesús quiera hacerse experto cardiológico de la Academia Nacional de Medicina, ni al hablar de tesoro, ser experto en la Secretaría Nacional del Tesoro. Pero incluso nos advierte Jesús a atesorar tesoros en el cielo, donde ni el orín, que el orín es este óxido especial de los metales, en el sentido más preciso del lenguaje castellano, o la polilla lo carcomen. De hecho, busquen es un desafío, busquen el tesoro del cielo. En la tierra de Jesús no solo había buscadores de tesoros, como todavía hoy los hay. Cada día el diario o la internet nos sorprende con se encontró tal cosa, se encontró tal otra. Pero como la tierra santa es la tierra de Dios, no había tanta importancia, sino muchos siglos después, de la propiedad privada en cuanto a propiedad inmueble. Sino la riqueza era ganado, los tesoros, monedas, joyas, vestidos. Todo lo que era mobiliario en el sentido más completo de la palabra. ¿Por qué? Porque la tierra santa es de Dios y los habitantes, recuérdenlo, no la conquistaste por tus manos, es un don. Los habitantes son gerentes o administradores. Si se acuerdan bien cuántas parábolas Jesús habla de hombres ricos, de pobres, siempre tiene que ver con lo que deben, que si el aceite, que si el trigo, o, ¿se acuerdan en Lucas 16? Este rico sin nombre, lo llamamos Epulón, pero significa hombre rico, y este pobre que tiene nombre, valga la redundancia, es Lázaro. Y no dice, ni nos trae fotografías del palacio, sino que banqueteaba todos los días y vestía de púrpura. Lázaro, sentado a la puerta, harapiento y hambriento, nada más. No se fue a la AFIP o a la Dirección General Impositiva a ver cuántos bienes tenés a tu nombre, sino una descripción de acuerdo a cómo vestís, cómo comés y si tenés, qué menaje, vamos a decir, tenés. Luego de parábolas sobre el sembrado, sembrador y la semilla, el crecimiento y el fruto, la vida del Evangelio nos trae estas parábolas que son sencillas y a la vez complejas. Son fáciles de entender inicialmente. Volvemos a leerlas, son tan breves, son 3 pinceladas, tesoro, perla, red, sí,
¿La entendiste? Sí, dicen los apóstoles. Pero como llevan a decisiones vitales, son difíciles de comprender o entender en el sentido del Evangelio, porque en la Biblia y en el Evangelio, bueno, es la Biblia en plenitud, es Cristo mismo, la palabra hecha carne, comprender, entender, conocer es vivir. No se trata de un teorema difícil que solo algunos y después de mucho tiempo pueden resolver, o un programa de computadora que solo algunos pueden comprender. Apretando teclas de pantalla, opciones o con un buen manual, un buen experto, enseguida podemos aprender. No, son parábolas pequeñas que apuntan a un valor único, el reino, apuntan a lo absoluto, total, lo pleno. Perdernos el corazón de la cosa, no le encontramos gusto a todo el resto. Donde está tu tesoro está tu corazón. El todo o la nada. De hecho, el corazón en la Biblia es todo, el centro de la vida. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, y viceversa. Aristóteles, que no conocería el Evangelio, pero era un hombre sabio, decía, no el corazón, sino, como buen griego, el alma es en cierta medida todas las cosas. Y cuando uno llega al fondo, al corazón, al tuétano, al carozo de las cosas, el resto no es que no tiene sentido, sino que adquiere algo de sentido en la medida que se relaciona con esa meta final. Hay un salmo que dice, el abismo llama al abismo, con voz de cascadas. Es que el alma o el corazón es como un abismo, y el abismo no es algo tétrico, sino es algo que no tiene fondo, profundo, y nunca se llega al fondo. ¿Con qué llenamos ese corazón y esa alma? Pero al mismo tiempo, el saber que tenemos el tesoro en el cielo nos lleva a una exigencia radical, sin ninguna mención partidística, de raíz, de fondo, fundamental, no fundamentalista. Porque nos damos cuenta que no depende del sacrificio de uno, sino que es don gratuito, merced. Vale la pena decirlo en casa de Nuestra Señora de la Merced, de la gracia, del don, del regalo. Y aquí estas parábolas que nos presentan algo que es inesperado, sorpresivo, pero se hace urgente. Son semejantes, no son iguales, no es que Jesús repite porque no entendiste. El tesoro es alguien que está arando y lo encuentra. Era muy común en la tierra de Jesús que cuando había que si ladrones, que si pueblos nómades que iban buscando lo ajeno o encontrándolo antes de que se perdiese, o invasiones, tantos asirios, caldeos, persas, macedonios, romanos, que escondieran las cosas, porque el bien preciado era el bien mueble, tesoros, doblones, decimos en la época de los españoles, monedas, y se lo encuentra. Vende todo y se asegura poseerlo, porque esto es grande. La perla es distinto porque el que la encuentra, la perla grande, era un buscador de perlas. Y así es nuestro corazón, se encuentra con sorpresas, pero también pide rienda, busca la totalidad. Vende todo lo que tenía, la compra y lleno de alegría muestra su hallazgo. Está por aquí, por allá, lleno de alegría, el pastor trae la oveja perdida, llena de alegría la señora que perdió su moneda en la casa, puso todo patas para arriba, la encuentra y llama a sus amigas, llena de alegría, encontrando lo perdido. Animarse a dejar las seguridades por lo único implica un discernimiento. Lo inesperado, lo sorpresivo, lo urgente, hay que aprovecharlo, porque implica y me lleva a un empeño, vale la pena la palabra, absoluto, a un total desprendimiento. Y decimos, era el destino, me lo encontré. No parece un trabajo, un cálculo de la logística, una investigación de la inteligencia, no. Y aquí viene la primera lectura que nos ayuda a comprenderlo. Es un discernimiento que no excluye a nadie. ¿Qué respondemos cuando alguien nos dice, pedime lo que quieras y te lo doy?
Ojo que en el Evangelio encontramos un pedime lo que quieras un poco distinto, cuando Herodes ve bailar a su hijastra. Pedime lo que quieras. Pedime lo que quieras y te lo doy. No se trata de soplar las velitas, a ver, pedí un deseo, o los 3 deseos cuando pasa una estrella fugaz, o si pasás debajo de un puente cuando pasa el tren. Son cosas de cuando era uno chico y le decía, pedí 3 deseos. Y yo tartamudeaba porque no los tenía preparados. Y eran tantos que me perdía, pasaba el auto y se acabó el deseo. Y la estrella fugaz pasa repentinamente, volverá a pasar, qué sé yo. Pídeme lo que quieras. Y lo que hace Salomón, que podía decir tiene todo, es primero reconocer la fidelidad de Dios. Dios que se inclina a decirme, pedime lo que quieras. Y también reconocer quiénes somos. Soy un muchacho, no sé valerme. Y acuérdense que es el hijo del gran rey David, que tuvo que trabajar mucho para unificar el reino. Uno se pregunta, ¿y este pedido, esta oferta, ofrecimiento de Dios, es solo para los reyes? ¿Es solo para los políticos? Porque es fácil que este texto del libro de los reyes lo tomemos. ¿Ven? Los políticos piden esto, el otro. Es tan fácil generalizar. Es para todos. Todos vivimos en una familia, en una comunidad de trabajo, en la iglesia, en la parroquia, gente a nuestro cargo. Y no estoy hablando para el capataz de una obra. Todos nos relacionamos y nos hacemos cargo de otro, aún en la familia, hoy el Día de los Abuelos. Y él no duda en decir, escuchar para saber gobernar, para saber discernir el bien del mal. Y no hacer como el de la cizaña y el trigo de la semana pasada, ya, limpien todo. No, para discernir. Todo el mundo venía a escuchar a Salomón, que era un hombre sabio. Y Dios, que se da cuenta que este hombre pide con humildad, sobre todo para que sepa gobernar tu pueblo. Señor, yo quiero gobernar tu pueblo, el que tú has elegido. Quiere un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo. Juzgar es esto, discernir. No pedís vida larga, salud, riquezas, dinero, la vida de los enemigos. No pide como aquel balsecito criollo de hace unos años salud, dinero y amor. Eran los signos de la riqueza y del bienestar en el Antiguo Testamento. Larga vida, hijos, bienes, ¿qué más? No. Lo que está en conformidad con la justicia y lo que no está en conformidad con la justicia. La posibilidad de discernir. Pablo nos ayudará a entenderlo en la segunda lectura. Dios dispone todo para el bien de los que lo aman. Y es para todos. Somos llamados, los llamados es porque nos ha conocido de antemano, y si nos ha conocido de antemano significa que somos predestinados. Predestinación significa, es un atributo de Dios, y que sigue a la presciencia divina. Y no es que Dios está un ratito antes que nosotros, entonces predestina. No es un gurú que te lee las manos, que te lee la borra del café, bola bolita, leo lo que te va a pasar en un rato o el año que viene. A Él pertenece el tiempo y la eternidad. Y el que a Él le pertenezca el tiempo y la eternidad, y que nosotros seamos hechura de sus manos, significa que Él, al hacernos a imagen y semejanza suya, nos ha dado inteligencia, voluntad y libertad. Y de ahí viene la responsabilidad personal. Disponibilidad ante lo que Dios me ofrece no significa falta de responsabilidad y necesidad de decisión. Decidite. Y la exigencia de la coherencia entre lo que pensás, lo que decís y lo que obrás. Jesús, para hacernos comprender esto, vuelve al lenguaje de la pesca. Es bueno que vuelva a la pesca. Acuérdense que los primeros 4 apóstoles vienen de este mundo. Mar de Tiberíades, de Galilea, mar de agua dulce. No era como el mar muerto, que era el mar de la muerte. No había pescado, no había nada. Y el Mediterráneo queda muy lejos, aunque nos parezca cerca para quien va en auto
o en avión. El mar de la riqueza de los pescadores era Galilea, Pedro, Andrés, Santiago, Juan. La pesca. Y vuelve a la conclusión del trigo y la cizaña, la paciencia de los pescadores que sacan lo que sirve, lo que no sirve, lo que no sirve lo tiran al agua de vuelta, en la playa. Paciencia contra toda precipitación. Las redes que existían entonces, ahora decimos redes y enseguida pensás en las redes sociales, en las redes de la televisión, de la radio. Las redes de la pesca eran varias. Para el que pesca solo, ese medio mundo que vemos por ahí en Mar del Plata o en los muelles de ciudades balnearias. Pero para estos pescadores que trabajaban de a 2 o 3 barcas y con mucho esfuerzo, había redes que llegaban a cubrir 200 o 300 metros. Abajo con plomos para que se hunda, arriba con cosas como el corcho para que flotaran, iban barriendo, de todo juntaban, de todo. Y se necesitaban muchos colegas, compañeros de trabajo en conjunto, en red. De hecho, el pescado para nosotros tiene un significado muy importante en el Evangelio. Está lleno de ejemplos. Desde el inicio del Evangelio de Jesús navega en mar adentro la pesca milagrosa, hasta el final después de resucitado. Es el Señor, habían pescado. Una pesca abundante. De hecho, los primeros cristianos usaban la figura del pescado como un acróstico para hablar de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Ichthys en griego significa eso, cada letra significa Jesús Salvador. Seremos medidos, dice Pablo en la carta a los Romanos, de acuerdo a la misericordia que hemos tenido. En no haber despreciado la riqueza de la bondad de Dios, de su riqueza, de su tolerancia. Esa bondad nos ha de llevar a una conversión. Y Jesús mismo nos advierte que habrá juicio sin misericordia para el que no usó misericordia. La tradición, y termino con las últimas frases del Evangelio, este escriba que saca de lo viejo y de lo nuevo. El escriba era el notario, era el que dejaba por sentado las cosas, estudioso de la ley también, estaban los doctores y los escribas. Aquellos que Jesús tuvo muchas veces por enemigos, porque le cortaban un pelo en 4 en vertical. Señalaba el cielo y decían no se cortó las uñas, y les estaba señalando el tesoro. El escriba es el que aprende de la tradición lo que viene de los antepasados, lo antiguo, pero vive para que con ese bagaje poder interpretar lo que es nuevo. Eso tiene mucho que ver con la sabiduría de nuestros abuelos. Qué cosa que se lleven también los abuelos con los nietos. A veces con la generación inmediata de sus hijos hay peleas y bueno, cada uno tiene que crecer, pero con los nietos tienen esa sabiduría de poder interpretar lo más nuevo con el bagaje de sabiduría de lo más antiguo. Porque la novedad nos ayuda a discernir e interpretar. La tradición no es un museo de cosas viejas, una cueva donde guardo mis trastos viejos. La tradición nos lleva a poder comprender la promesa de Dios. Leía ayer en la nueva, perdonen que haga gozo, pero bueno, no tenemos una querida hija de esta diócesis de Saavedra, la puedo nombrar, Constanza, que estaba en la pastoral juvenil, que acaba de sacar plenos votos en la Universidad Nacional del Sur con una tesis en literatura. Digo, ¿de qué habrá escrito? La tragicidad euripidiana. Y era mucho más largo el título. Yo digo, Dios mío. Pero cuando le pedía seguramente el periodista que explicara, uno dice, mirá lo que se fue a estudiar, incluso una beca a Estados Unidos. Si estás escuchando, Constanza, de vuelta, felicitaciones. ¿Y cómo le sirve el estudiar los clásicos griegos para comprender a los jóvenes? Ama la clase, los adolescentes y las preguntas que hacen. Ven, tradición y novedad. Jesús es el alfa y el omega de todo.
A la luz de Cristo se aprende la verdad de las antiguas promesas y se discierne lo nuevo. Él hace nuevas todas las cosas. Entonces esas grietas estúpidas que nosotros hacemos para tranquilizar nuestra conciencia, entre tal y cual, entre nosotros y ellos, y a veces lo hacemos entre la gracia y la libertad, entre el don y la responsabilidad, entre la justicia y la misericordia. Nosotros caemos o en laxistas o en rigoristas, o pesimistas o triunfalistas, eliminando los aspectos de la realidad a través de la cual Dios nos está hablando. Ser simples, termino, no es simplismo o simplificar indebidamente. Ser simples es aceptar la complejidad del mundo, lo que se da, lo real. Jesús dice, ¿comprenden todas estas cosas? Sí, dicen los apóstoles, no la terminaron de comprender. Y usa el ejemplo de ese escriba. Que seamos entonces como esos abuelos que saben de lo viejo y de lo nuevo para ayudar a crecer y a que cada uno con su libertad decida. Las parábolas de hoy son una advertencia a la indecisión, que es uno de los pecados que en este momento nada a su gusto. No decidir.